Continuemos con el curso de dinámica de estructuras e ingeniería sísmica. Vamos a dar inicio al tema número 4, desempeño de estructuras ante los sismos. Comencemos mostrando eh, lo que le ocurrió a este edificio del Hospital Olive View en California durante el terremoto de San Fernando del año de 1971. Un edificio de concreto armado mostró esta conducta. Los desplazamientos en este primer piso fueron del orden de 60 70 centímetros. Observemos que no hay prácticamente distorsión o desplazamientos relativos en los pisos superiores. Esta conducta de este edificio se debió a que en los pisos superiores la estructura estaba constituida por muros de concreto armado de alta rigidez, y al llegar a los pisos inferiores esos muros se transformaban en columnas. Estas columnas afortunadamente fueron lo suficientemente dúctiles como para soportar estas grandes demandas de utilidad a nivel de la planta baja en este edificio. Antes de dar una explicación sobre las razones de este comportamiento, vamos a analizar con cierto detenimiento la respuesta inelástica de dos pórticos. En primer lugar, un pórtico regular, y en segundo lugar, un pórtico irregular con un piso débil en la planta baja. Comencemos con el ejemplo del pórtico regular. Es un pórtico de 5 pisos, las masas son las mismas en cada nivel. Es un modelo muy simple. Para el análisis se ha supuesto que las vigas son infinitamente rígidas y que cada entrepiso puede deformarse por cortante de la manera mostrada aquí a mano derecha, de tal manera que la relación entre la fuerza cortante y la deriva en cada entrepiso es lo que llamamos la rigidez de entrepiso, que está dada en esta columna. Por ejemplo, en el primer piso, la rigidez es 234,9, en este caso de unidades kips por cada pulgada. La deriva es el desplazamiento relativo entre un piso y el piso adyacente. Esta es una manera muy simple de idealizar estructuras para hacer análisis lineales o no lineales, en el sentido de que no es necesario dar las dimensiones de las columnas, sino basta con dar la rigidez del piso, el cual contiene eh, las propiedades de las columnas que estén asignadas a ese piso. Estas rigideces varían eh, disminuyendo gradualmente hacia arriba. Eh, el edificio tiene un periodo de 0,8 segundos, un amortiguamiento de 5% y fue diseñado con los métodos clásicos, el método de análisis espectral que vimos en el tema 2, adoptando un factor de ductilidad global nu igual a 4, y fue diseñado con el espectro del sismo del centro que mostramos en la siguiente gráfica. Aquí podemos notar que para un periodo de 0,8 segundos tendríamos un cortante o una aceleración dividida entre G de aproximadamente quizás 0,18. Eh, como es el periodo del modo 1, ese sería la fuerza cortante en un sistema de un grado de libertad en el modo 1. Recordamos lo que veíamos en el tema 2. La fuerza cortante en el modo es el producto de esta aceleración espectral multiplicada por el factor de participación o la masa participativa de modo 1, el cual pudiera estar en el orden de 0,8, 80%. 0,8 multiplicado por 0,18 es un número que se aproxima a 0,15, quizás 0,14, y lo vemos acá eh, cómo coincide, tiene una buena concordancia con la resistencia de la planta baja. Aquí vemos que este número es 0,145, la fuerza cortante dividida entre el peso, que es la fuerza que resiste la planta baja. Estas fuerzas resistentes van disminuyendo gradualmente hacia arriba.
en el último piso es 0.05 veces el peso del edificio y fueron obtenidas entonces en ese proceso de diseño, tal como lo haríamos eh, mm, actualmente si aplicamos la norma venezolana o la norma de cualquier país, con la única diferencia que el sismo en este caso es un sismo del centro, no es un espectro suavizado, sino es el espectro, digamos, correspondiente al acelerograma del centro. Em, una observación en relación a las derivas. Las derivas entonces a nivel cedente sería la fuerza que resiste cada entrepiso dividida entre la rigidez. Por ejemplo, en el piso 1 sería como ejemplo, esa deriva a nivel cedente sería 0,1451, que es la fuerza resistente multiplicada por el peso, dividida entre la rigidez de ese entrepiso 1, que es 234,9. El peso total es un 2,345 m multiplicado por la gravedad. M es 100 kips entre G, de tal manera que las G se cancelan y obtenemos como deriva eh, a nivel de cedencia en el primer entrepiso 0,30 pulgadas, aproximadamente 0,76 centímetros. Si este cálculo ustedes lo repiten para cada uno de los entrepisos, va a obtener el mismo valor de 0,30 pulgadas. Es decir, el diseño se hizo de esa manera, de que la deriva a nivel cedente sea la misma en cada entrepiso. Una pequeña verificación de cuál sería la deriva global del edificio. Podemos estimar el desplazamiento en el piso 5 como 5 veces la deriva cedente, se van acumulando la deriva de cada entrepiso, multiplicada por el factor de utilidad de 4, y eso lo dividimos entre la altura del edificio, el cual hemos supuesto que es 5 veces 270 centímetros como altura de cada entrepiso, y eso nos da 0,011. En otras palabras, eh, la deriva global media de este edificio diseñado de esta manera es 11 por mil o 1,1%. Este ejemplo ha sido tomado de nuestra referencia principal, el libro de Anil Chopra, donde se pueden encontrar detalles del análisis. Entonces, el pórtico regular ha sido diseñado para que su ductilidad global sea 4. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. Si este edificio le hacemos ahora un análisis dinámico inelástico con el acelerograma del centro, recordemos que el espectro del centro se utilizó para diseñarlo, ¿cuáles serían las demandas de ductilidad reales a nivel de cada entrepiso? ¿Y cómo se comparan esas demandas de ductilidad con la ductilidad global de 4 asignada para el diseño del mismo? Nos dirigimos en esa dirección, vamos a hacer ese análisis, vamos a suponer en el análisis que cada entrepiso tiene una conducta elástica perfectamente plástica, ilustrada por la relación entre el cortante y la deriva en cada entrepiso. Es decir, una relación, una primera rama elástica hasta alcanzar el cortante cedente o la deriva cedente en ese entrepiso, luego seguida por una rama perfectamente plástica y posteriormente, si hay descarga, recuperamos la rigidez inicial hasta que alcanzamos el cortante cedente con signo contrario y de nuevo tenemos una rama perfectamente plástica. Esta conducta elastoplástica perfecta entonces se asigna a cada uno de los entrepisos que tienen una resistencia cortante dada y tienen una deriva a nivel de cedencia. Veamos entonces el análisis dinámico inelástico de este pórtico, para lo cual tenemos que acudir ahora a la ecuación diferencial del movimiento cuando hay una única componente sísmica en la base en dirección X. Esa acelerograma entonces es el acelerograma del centro
con cuyo espectro el edificio fue diseñado. Esta es la ecuación diferencial. F son las fuerzas de restitución, en este caso las fuerzas cortantes en cada entrepiso, que dependen de los desplazamientos y de las derivas de cada entrepiso. Esta ecuación diferencial hay que resolverla entonces en forma numérica, paso a paso. Dada la aceleración del terreno en cada intervalo, podemos calcular el incremento de desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Con los valores del incremento anterior o los valores iniciales en cada incremento, obtenemos los valores finales en cada incremento. Bueno, estos métodos de integración numérica están descritos en los textos. En el libro de Anil Chopra hay buenos ejemplos de cómo aplicarlos. Hecho ese análisis dinámico no lineal en este pórtico, obtenemos resultados en términos de desplazamientos o en términos de deriva. Vamos a mostrar resultados para el piso 5, para el cortante en el piso 5 y para la deriva en el entrepiso 5. Este es el desplazamiento en el piso 5, el cual vemos cómo evoluciona en el tiempo. Ahí podemos identificar que la estructura está oscilando principalmente en el modo de vibración, que tiene periodo de 0.8 segundos. El desplazamiento máximo en el piso 5 es de 3,20 pulgadas y notamos cómo hay desplazamientos alrededor de una posición de equilibrio que no es exactamente la posición de cero deriva, puesto que ha habido, o cero desplazamiento, corrijo, puesto que ha habido una traslación producto de las deformaciones plásticas acumuladas en esa dirección. La siguiente imagen muestra la fuerza cortante en el piso 5, su evolución en el tiempo. Por supuesto, esa fuerza cortante no puede crecer más allá de ese 0,052 veces el peso, que es la fuerza a nivel de cedencia o la fuerza cedente. En la siguiente imagen vemos las incursiones inelásticas, tanto en un sentido como en otro sentido, y cuánto dura eh, cada incursión inelástica. Pudiéramos ver que durante todo el tiempo de respuesta hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 incursiones inelásticas en un sentido positivo, y un número similar ligeramente mayor. Creo que hay 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 incursiones inelásticas en sentido opuesto. Y en la última figura vemos la relación entre el cortante en el piso 5 y la deriva en el piso 5. Eh, Ahí pudiéramos reconocer la deriva cedente de 0,30 pulgadas que estamos indicando en este momento. Y también notamos que la deriva máxima eh, ocurre en sentido negativo y vale 0,80 pulgadas. O sea que estaríamos diciendo que en términos de demanda de ductilidad del piso 5, punto 87 entre punto 30 daría un valor cercano a 3, mm, que sería la demanda de utilidad en ese entrepiso. Si esas demandas de utilidad en cada entrepiso las mostramos, eh, hacemos el cálculo para el resto de los entrepisos y la mostramos en una imagen, veríamos la siguiente figura a mano derecha. Mm, Llamemos la atención que el desplazamiento eh, máximo en cada entrepiso está indicada en la figura a la izquierda para los 5 niveles. eh, Vemos que el desplazamiento en el piso 5 del orden de un poco más de 3 pulgadas. Entonces la demanda de utilidad se muestra aquí para cada entrepiso. Notamos que en el entrepiso de arriba la demanda de utilidad es un valor cercano a 3, como ya mencionábamos, aumenta hasta un valor cercano a 4 para el entrepiso más bajo. Luego en el entrepiso 3 y en el entrepiso 2 las demandas de utilidad están en el orden de 3, y hay un ligero aumento en el entrepiso inferior o entrepiso 1, donde la demanda de utilidad
es aproximadamente 4. Mm, La ductilidad admisible o supuesta en el cálculo como ductilidad global del edificio es 4 y notamos cómo las demandas de ductilidad en cada entrepiso se mantienen por debajo de 4, no lo exceden y variando entonces entre cerca de 3 y 4 en cada entrepiso. Este es sin duda un resultado satisfactorio, dado que hemos diseñado un edificio con este método que está en las normas de análisis espectral, adoptándole o asignándole una ductilidad global de 4, y hemos encontrado que am, cuando vamos al análisis dinámico, inelástico, vamos a decirle el mejor análisis que podemos hacer para estimar cuáles son los efectos de ese sismo sobre este edificio, encontramos que los 4, los 5 entrepisos están disipando energía con demandas de ductilidad entre 3 y 4, sin exceder esa ductilidad global asignada en el diseño, lo cual pues es un resultado que nos satisface y nos da confianza en el método de diseño que hemos utilizado. Vamos a presentar ahora el ejemplo 2, que es el análisis de un pórtico con un piso débil. Es un pórtico que denominamos pórtico irregular. El pórtico es prácticamente idéntico al pórtico anterior, de nuevo 5 niveles, las mismas masas, las mismas rigideces de nuestro pórtico regular. Únicamente hemos hecho un cambio en las resistencias de cada entrepiso, pero el cambio lo hemos hecho en los 4 entrepisos superiores, en el cual la resistencia se ha multiplicado por 4 en relación a las resistencias del pórtico regular. Veamos, en el último nivel, antes teníamos una resistencia de 0,0521, multiplicando por 4 la resistencia es ahora 0,2084. Y lo mismo hacemos en cada entrepiso. Multiplicamos por 4 la resistencia del pórtico regular, con la excepción del entrepiso de abajo, donde mantenemos la resistencia de 0,1451. Estas son las resistencias entonces en cada entrepiso del pórtico que denominamos ahora que es un pórtico con un piso débil. Pero llamemos la atención que en relación al pórtico regular, este es un pórtico más resistente, aparentemente más confiable, porque le hemos aumentado la resistencia en los entrepisos 2 al 5 y sin tocar la resistencia del entrepiso 1. A este pórtico le hacemos ahora el análisis dinámico inelástico y mostramos resultados en términos de la demanda de utilidad en cada entrepiso. A la izquierda mostramos el desplazamiento en cada uno de los 5 niveles y notamos cómo hay una concentración de desplazamiento en el nivel 1, luego los desplazamientos aumentan pero con moderación en los niveles superiores. Es decir, esta figura de desplazamientos en cada nivel está mostrando esa concentración de distorsión y de deriva en el primer entrepiso. Las demandas de ductilidad se muestran en la figura a la derecha, demanda de utilidad versus el entrepiso, y notamos cómo en los entrepisos superiores 2, 3, 4 y 5, la demanda de utilidad está inclusive por debajo de 1. Es decir, no hay demanda de utilidad en los entrepisos superiores. Ellos están respondiendo elásticamente. La deriva en cada entrepiso no alcanza la deriva de excedencia, está por debajo. Mientras que en el entrepiso 1 la demanda de utilidad es de un poco más de 10. El haber creado ese piso débil
tiene como consecuencia que la energía que debe disipar esta estructura se concentre en el piso de abajo, en el piso débil. No disipa energía en los pisos superiores, toda la energía se tiene que ser disipada en la zona débil y como consecuencia las demandas de utilidad llegan a ser por encima de 10, excediendo ampliamente la demanda de utilidad admisible de 4. Comparamos las respuestas en ambos pórticos, el pórtico regular a la izquierda con el pórtico con piso débil a la derecha. Ponemos de manifiesto de nuevo, ya para terminar con este ejemplo, como el pórtico regular, las demandas de ductilidad están por debajo del 4 admisible y sobre todo cada entrepiso está teniendo demandas de utilidad, cada entrepiso está disipando energía, mientras que en el pórtico con piso débil el único entrepiso que está disipando energía es el entrepiso 1 con demandas de utilidad que exceden en un factor de casi 3 la demanda de utilidad admisible de 4. El punto importante acá es que hemos hecho un pórtico más resistente que el pórtico regular, aparentemente más confiable y sin embargo nos ha llevado a una situación eh, más bien donde el edificio está en riesgo pues de colapsar debido a esa concentración de demanda de utilidad en la planta baja. Estos análisis de estos ejemplos que hemos mostrado nos permiten ahora entender un poco mejor lo que ocurrió con el hospital Olive View en 1971. Es decir, esta diferencia significativa en las resistencias de los pisos inferiores en relación a los pisos superiores creó una zona débil y toda la energía que ha debido disipar en el edificio se concentró en los dos niveles inferiores. Prácticamente los entrepisos superiores no sufrieron ninguna distorsión, no tuvieron que disipar energía, mostrando pues esta conducta donde el edificio estuvo muy cerca del colapso debido a esa concentración de demandas de utilidad que llegó a ser del orden de 80 o 100 en los dos entrepisos inferiores, en la planta baja y en el entrepiso que no estamos viendo que está más abajo. Las deformaciones, vemos una de las columnas deformadas fueron entonces del orden de cerca de 60, 70 centímetros. Afortunadamente estas columnas eran columnas de concreto armado muy bien reforzadas, sunchadas, lo cual permitió desarrollar grandes demandas de utilidad sin que ocurriesen fallas por cortante. Otras columnas de ese mismo edificio que no tenían sunchos sí sufrieron unas fallas frágiles como la mostrada aquí a mano derecha, pero el edificio se mantuvo en pie gracias a esa gran capacidad dúctil de las columnas sunchadas. Un caso similar al del hospital Olive View de formación de un mecanismo de piso blando, piso débil, se presentó en 1967 durante el terremoto de Caracas en el caso del edificio Makuto Sheraton. Eh, Teníamos de nuevo muros muy fuertes, discontinuos en los niveles inferiores, creando entonces una situación de pisos débiles, pisos blandos. Y de nuevo, mm, el edificio no tuvo daños en los pisos donde estaban los muros estructurales, pero en los niveles inferiores las columnas fallaron por cortante. En esta oportunidad las columnas no tenían suficiente capacidad para comportarse dúctilmente y se produjo esta falla frágil, estas grietas diagonales características de la falla por cortante, estando el edificio muy cerca del derrumbe.